Mucho se ha hablado de las nuevas funcionalidades que incorpora la nueva versión de Luminar 4, sobre todo las que tienen que ver con la inteligencia artificial, la herramienta de reemplazo de cielos y el tratamiento de retratos. Pero hay una serie de funciones que ya son operativas desde su anterior versión Luminar 3 y que hoy vamos a descubrir. Hola a todos, mi nombre es Pep Sánchez y hoy hablaremos de cómo hacer un blending de exposición con el sistema de capas de Luminar 4. Bien, lo primero que tenemos que hacer para iniciar el proceso de blending es hacer la selección de fotografías que formarán parte de nuestra imagen final. Para este ejercicio utilizaremos tan solo 2 fotografías, pero esto no quiere decir que no puedas utilizar más fotografías si el rango dinámico lo requiere. En este caso utilizaremos esta fotografía de base con una correcta exposición para lo que es el cielo y una segunda fotografía que nos servirá de base para la correcta exposición de lo que sería el suelo o en este caso de la cala y el mar. Para iniciar el proceso de blending, lo primero que haremos será trabajar sobre la fotografía base. En este caso, utilizaremos esta que vemos en pantalla. Sobre esta fotografía, básicamente lo que realizaremos será un revelado sencillo, donde tocaremos componentes de luz, de color y sobre todo del contraste general, con el fin de mejorar la imagen de caras a la optimización y a la integración final. Hemos de tener en cuenta que prácticamente el 70% de la imagen final será esta fotografía. Seguidamente, una vez que hayamos acabado el proceso de revelado, lo que haremos será integrar, a través del proceso de blending, el cielo que está correctamente expuesto. Básicamente lo que obtendremos será una imagen final como esta. Empezaremos pues con el revelado de esta imagen que será la base de nuestra fotografía. Realizaremos un proceso de revelado no muy extenso con el fin de priorizar sobre el proceso de blending, que es lo que realmente nos interesa. Empezaremos con el tratamiento de la luz, ajustando un poco la temperatura, subiéndola un poco para darle esos tonos cálidos y homogeneizar la escena con estos primeros rayos del sol. La exposición no la tocaremos porque en un principio esta fotografía ya debería estar bien expuesta. Añadiremos un poco de contraste inteligente. Las altas luces no las tocaremos porque esto prácticamente afecta al cielo, ya lo trataremos en la otra imagen que tenemos seleccionada. Y en cuanto a sombras, las subiremos un poco con el fin de ganar un poco de luminosidad, sobre todo en las partes que están más oscuras. En cuanto al proceso de mejora por inteligencia artificial, de los 2 deslizadores solo tocaremos el primero, aumentándolo un pelín, y el segundo lo dejaremos tal y como está, dado que solo afecta al cielo, y eso ya lo tocaremos en la imagen seleccionada para este fin. Añadiremos un poco de estructura, sobre todo para intentar potenciar este primer plano. Le añadiremos un poco de potenciador. En cuanto a color, lo que haremos será aumentar un poco la saturación general de la imagen, no mucho. Dentro del mejorador de detalles aumentaremos un poco el detalle en las zonas pequeñas y medianas de la fotografía. De esta manera lo que conseguimos es aumentar y potenciar sobre todo el detalle en estas primeras rocas que se ven en la imagen. No eliminaremos ruido porque en esta fotografía en un principio no debería tener ruido, ya que es una fotografía realizada a 160 ISO. Sí, 160 ISO. Por lo tanto, no debería existir ruido. Pero por si acaso podemos darle un pelín con el fin de asegurarnos sobre todo en estas zonas que están más oscuras. Y en cuanto al mejorador de paisajes, el único ajuste que tocaría básicamente sería el de la hora dorada, con el fin de dar un poco más de presencia a esa calidez general de la imagen y que nos haga salir esos colores anaranjados o rosados típicos de la salida o la puesta de sol. No conviene pasarse mucho, con un 25 es suficiente.
En el apartado creativo, si fuésemos a hacer un revelado completo, podríamos jugar pues con los aspectos dramáticos, las apariencias mates, los apartados místicos o incluso con el brillo. A mí en concreto me gusta jugar con el enfoque suave, dado que consigues una cierta atmósfera etérea o onírica en este caso también, que le da pues un punto diferente a la fotografía. Yo en este caso vamos a hacer una prueba con un 19%, aplicaremos una máscara radial en esta parte central, justo donde entra la luz, para ver cómo queda. Ajustaremos la máscara, vamos a mostrarla, ahora la invertimos, ok, correcto, y ahora podemos ver dónde se aplica y bueno, prácticamente no se nota, es sutil, pero está ahí. Y finalmente en el apartado Pro lo que sí que jugaremos será un poco con el contraste avanzado. Aumentaremos un poco lo que es el contraste de altas luces, sobre todo para potenciar un poco esta entrada de luz de la primera hora de la mañana que se refleja en el mar. El contraste de los medios tonos, jugaremos un poco con el balance para intentar acabar de ajustarlo como nosotros creamos más conveniente. El contraste de sombras también para intentar potenciar ese contraste en las zonas menos iluminadas de la imagen. Jugaremos también un poco con el balance. Y si quisiésemos jugar un poco con la luz, sobre todo para trabajar en estas zonas donde la luz puede tener una presencia más baja y nos interesa aumentarla o reducirla a través de lo que sería un dodge and burn, jugaríamos con el oscurecer y aclarar. En este caso no lo haremos porque no es la finalidad de este ejercicio, pero que sepáis que se puede hacer, y con esto lo que hacemos es aumentar el efecto de tridimensionalidad en la fotografía. Lo mismo que podríamos hacer con el mejorador de color, que en este caso nos permitiría trabajar en zonas de la imagen donde debe haber componentes más cálidos y componentes más fríos para dar ese contraste colométrico dentro de la propia imagen. Y prácticamente para este ejercicio, en esta fotografía, no haríamos nada más. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar la fotografía que tiene el cielo correctamente expuesto dentro de esta fotografía. Para hacer esto utilizaremos el menú de capas. Vemos que en este menú hay dos opciones: añadir una nueva capa de ajuste o añadir una nueva capa de imagen. Normalmente, si quisiésemos realizar ajustes locales con la aplicación de alguna máscara, utilizaríamos una nueva capa de ajuste a través de esta opción. En nuestro caso lo que haremos será añadir una capa de imagen. Le damos al botón y automáticamente nos saldrá el explorador con la carpeta donde tenemos las fotografías seleccionadas. Vemos que nuestra fotografía es la 7831, la buscamos, la vemos aquí y vemos que la fotografía que tenemos seleccionada para el cielo es la anterior a esta, que es la 7830. La localizamos dentro del explorador, la seleccionamos y la abrimos. Automáticamente se carga y vemos que tenemos las dos fotografías una encima de la otra. La fotografía que vemos abajo con el candado es la fotografía con la que hemos estado trabajando hasta ahora, y la que tenemos arriba es la que nos ha cargado el cielo correctamente expuesto. Y esto lo podemos comprobar si desconectamos la capa que está arriba, viendo cómo aparece la capa que hemos revelado. Bien, ahora hablaremos de cómo integraremos estas dos fotografías de una manera que sea lo más realista posible. En este caso tenemos cuatro opciones diferentes. Tenemos el pincel, la máscara radial, la herramienta de degradado y la de luminosidad. Si utilizamos el pincel, básicamente lo que hacemos es pintar sobre la zona donde queremos que aparezca el cielo. Al estar trabajando sobre la capa que ya hemos editado, lo que hacemos con este proceso es crear una máscara manual que nos permite enseñar las partes de la imagen donde está el cielo y ocultar las que no nos interesan. El problema de este proceso es que necesita ser un poco cuidadoso. Tal y como vemos en la máscara,
existe una diferencia considerable entre lo que es la parte del cielo y la parte del suelo, o en este caso del mar y las rocas. Hay mucha diferencia, aunque hay que tener en cuenta que evidentemente aún falta bastante y habría que editar todavía la parte del cielo para intentar igualar las luces. Pero aún así nos encontramos con zonas como por ejemplo los bordes, que nos obligarían a tener que realizar un degradado manualmente para que esta integración fuese mucho más realista. Si se tiene tiempo, es una buena opción. Otra de las opciones, voy a borrar esta máscara, sería utilizar o la máscara radial o la máscara de herramienta de degradado. En este caso voy a utilizar la herramienta de degradado y podemos ver que la integración se hace de una manera mucho más sutil, dado que esta máscara se aplica de arriba a abajo de forma degradada. Si vemos la máscara, vemos que la aplicación al 100% la hacia arriba y llegamos hasta abajo, donde la aplicación es prácticamente nula. Y esto nos permite tener un poco de flexibilidad a la hora de hacer la integración de las dos imágenes. Aún así, aunque a priori parece que la integración se hace de una manera mucho más realista, nos encontramos con una serie de zonas como estas de aquí, donde la aplicación del degradado no es del todo correcta. Pero esto lo podríamos arreglar con un pincel borrando directamente sobre esta parte de la máscara, y así de esta manera conseguiríamos un efecto más natural. Tampoco es un sistema que me convenza mucho, por lo tanto vamos a borrar esta máscara y ahora os voy a explicar cuál es el procedimiento que sigo para mis propios revelados. Y que no es otro que el último de los 4 que os he enseñado, el que se basa en máscaras de luminosidad. Bien, vamos a invertir la máscara desde aquí y con esto vamos a conseguir que la máscara se muestre en color blanco, y esto quiere decir que nos muestra única y exclusivamente la capa que está encima de todo. Para poder integrar por luminosidad, el procedimiento que yo sigo es, primero de todo, aumentar de una manera exagerada la luz del cielo. Con esto lo que consigo es aumentar la diferencia entre las luces y las sombras, y a la hora de aplicar la máscara de luminosidad lo que nos permitirá será definir perfectamente los bordes de la fotografía en esta parte de aquí, por ejemplo, o en esta de aquí, pero además nos permitirá realizar un degradado en esta parte para la correcta integración del mar. Bien, vamos a aumentar la exposición hasta el punto en que más o menos sea coherente con la luz que existía en la foto que ya hemos editado, o sea, la primera capa, la base de la fotografía. Aproximadamente una cosa así, podemos comprobarlo desconectando la máscara y vemos que más o menos las luces son muy parecidas. Estamos hablando única y exclusivamente de la luz. Tampoco nos tenemos que preocupar en exceso, simplemente tienen que ser parecidas. Aplicaremos la máscara de luminosidad y esperaremos. A veces este proceso puede tardar un poco. Cuando se haya activado la máscara de luminosidad lo podremos comprobar en este cuadrito de aquí, que veremos que hay una serie de sombras y dibujitos, y esto quiere decir que ya se ha aplicado correctamente. Ahora ya podemos volver otra vez a la exposición y dejarla tal y como estaba originalmente. Con la aplicación de la máscara de luminosidad no hemos acabado este proceso de blending, tal y como vemos en los colores que se están mostrando en la pantalla. Pero si vemos cómo se ha aplicado esta máscara de luminosidad, veremos que realmente ha hecho una integración bastante correcta, sobre todo en la zona de las luces, donde el cielo prácticamente está totalmente enmascarado, y en las sombras, como vemos esta parte de aquí, hay una ligera aplicación muy sutil porque sí que había un poco de luz, entonces esta máscara se ha generado de una manera muy suave. También vemos, sobre todo en las zonas donde había sombras, como esta de aquí, que prácticamente no hay aplicación de la máscara. Y luego vemos esta zona de aquí, esta zona intermedia, donde la luz sí que entraba, que se ha creado una especie de degradado, y esto nos ayudará después para la integración final. Antes de seguir con la integración de esta máscara de luminosidad, lo que tenemos que hacer es acabar de editar
la capa del cielo. Para esto nos iremos al apartado de luz, aumentaremos un poco la exposición, bajaremos un poco las luces, un poquito más de exposición, subiremos en este caso un poco las sombras, no tanto, un poquito, así está correcto, menos, vale. Daremos también un poco de mejorador de la hora dorada, un poco para acabar de integrar esos colores. Aquí en este caso, si quisiésemos incorporar de forma artificial unos rayos de sol o potenciar un poco este punto de luz, lo que haríamos sería colocar un centro del sol justo en esta parte de aquí. Y aquí aplicaría un pelín de enfoque suave. Trabajaríamos un poco con el contraste de altas luces, subiéndolo un poco, ajustándolo aquí, balanceándolo también, aquí. Y finalmente en el apartado de color, que me lo he saltado, lo que haríamos sería aumentar un poco la saturación general de la fotografía. Bien, una vez realizados estos ajustes en la parte del cielo, ahora ya tenemos la imagen preparada para iniciar el proceso de ajuste de esta máscara de luminosidad que hemos visto antes. Bien, una vez mostrada ya cómo se ha formado la máscara de luminosidad de forma automática, ahora nos tocará realizar unos pequeños ajustes para acabar de integrarla y que sea lo más realista posible. Para eso cogeríamos el pincel y seleccionaríamos la opción de borrar, y de esta manera, pintando sobre las zonas que no queremos que se aplique esta máscara de luminosidad, lo que haríamos sería eliminarla poco a poco. Y como vemos en esta zona que ya hemos trabajado, la máscara ya no se aplicaría. Ahora, para acabar de pulir esta máscara de luminosidad, sobre todo en esta parte intermedia donde se mezcla la luz del sol con el mar, ahora lo que nos interesa es bajar la intensidad de este pincel borrador alrededor de un 15% aproximadamente y empezar a pintar poco a poco encima de esta máscara con el fin de ir eliminándola de una manera muy ligera para que se mezcle y se integre perfectamente la luz de la imagen que tenemos encima con la imagen que tenemos como base. Desconectando la visualización de la máscara podremos comprobar visualmente cómo va el proceso de integración con este pincel borrador. Evidentemente, cuanto más refinado sea el proceso de ajuste que estamos realizando con esta máscara de luminosidad, mucho mejor será el resultado final. Y aunque los trazos que estamos dando parece que no tienen ningún efecto porque se están aplicando con una opacidad muy reducida, sí que están y se pueden apreciar. Ahora, si volvemos a visualizar la máscara, podemos comprobar que esta parte oscura tiene un poco de máscara aplicada. Por lo tanto, aumentando la opacidad al 100% del pincel, la eliminaremos totalmente. No hace falta llegar a los bordes porque precisamente es la parte de la máscara que nos interesa mantener. Y en esta parte de aquí haremos exactamente lo mismo. Hay que tener presente que siempre que trabajamos con una máscara, hay que trabajar con un cierto cuidado. En nuestro caso, al aplicar el método para la creación de la máscara de luminosidad, hemos aumentado la luz con el fin de que la máscara sea capaz de detectar estos bordes y así de esta manera crear una integración perfecta entre las dos imágenes. Y gracias a esta metodología de trabajo, solo nos tendremos que centrar en estas zonas de aquí, donde debemos cuidar la aplicación de la máscara, aumentándola o disminuyéndola, con el fin de que se integre más o menos en la imagen final. Bien,
Ahora, una vez que ya hemos finalizado todos los retoques, eliminando partes de la máscara donde no nos interesa que tenga aplicación o disminuyendo la intensidad en las zonas donde nos interesa que se mezclen mejor las dos imágenes utilizadas, ahora ya solo queda el último paso final, que es el toque personal que cada fotógrafo le da a sus propias fotografías. Y por mi parte nada más, esto es todo lo que yo quería explicaros sobre el blending por capas del programa Luminar 4. Si tenéis cualquier duda sobre el procedimiento seguido en este tutorial, podéis poneros en contacto conmigo a través de los canales habituales. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.